¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todas y a todos a Los Silencios de Phantom, bienvenidos a Pensar Plural y bienvenidos a Píldoras Cinematográficas. En la entrega de hoy, como de costumbre, para tocar estos temas nos acompaña el inimitable y experto en la bizarrada de Phantom. Bienvenido. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de otra película de las nuestras, un poco anterior a la última de la que hablamos, de Slaughterhouse, que está teniendo un éxito rotundo. Entonces, viendo esto, pues nos hemos decidido a dar un poco del contenido que la gente quiere. Que aparte a nosotros, bueno, en parte nos gusta. Phantom quizá un poco más, pero a mí también. Y es una película de la que vamos a hablar del año 81, que se titula The Burning, o en castellano el título, la traducción perfecta esta vez es La Quema. Y la dirige Tony Mayland, y también la historia original en la que se basa esta película es del propio Tony Mayland con otros dos colaboradores. Tiene algún actor así conocido como este que tengo yo aquí en la taza, Jason Alexander. Dos actores conocidos tiene. Bueno, alguno más, que sale en esta es película. El de la taza y... Tiene 23 años en esta película. Luego a finales de los 80 ya se meterá en Seinfeld y ya hará otra cosa diferente. También saldrá en La Escalera de Jacob y en 1000 películas por ahí. El dato curioso de esta película es que está en negativo, porque el presupuesto fue de 1,5 millones de dólares y la recaudación fue de 700.000. O sea, por Dios. No sé si cuenta la venta de VHS, DVD, Blu-ray o lo que sea, si es que esto se vende en Blu-ray, o si creo que ni de los derechos tiene, entonces ya nos olvidamos de eso. O solo si cuenta la taquilla en el cine. Pero bueno, sea lo que sea, los derechos, sí. Actualmente bueno, está sin derechos. Sí, sea lo que sea, pues es comercialmente, económicamente es un fracaso rotundo. Sí. Y eso, bueno, es un aspecto negativo a destacar de esta película. ¿De qué va esta película, Phantom? Cuéntanos, más o menos, una idea general. Pues es una premisa muy similar y en la onda de Viernes 13, ¿no? Como podemos ver, aquí hay un sujeto, en este caso, si no me equivoco, es un conserje, ¿no? Y bueno, pues a este hombre como que le hacían traumas, ¿no? Se metían con él, bullying, así, tal. Y bueno, pues acaba muriendo, ¿no? Se le quema la cara allí, bueno, se le quema la cara más bien, no muere. Y lo que le ocurre, pues bueno, quiere vengarse, ¿no? Es un poco la premisa, dije, como Viernes 13, cuando vemos al niño que se ahoga en el campamento, ¿no? La madre quiere venganza, ¿no? Pues es, digamos, un paralelismo aquí grande lo que hay. Y bueno, es un slasher al uso, ¿no? Año 81, pleno apogeo, viene de intentar seguir ese éxito que tuvo Viernes 13, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Y la película, la verdad, yo creo que está bastante bien, tiene sus muertes gore, por así podemos decirlo, momentos gore, ¿no? Con Tom Savini, es el póster que hay detrás mía, es impactante lo que ocurre ahí, ¿verdad? En esa lancha, en esa barca. Y yo creo que es una película decente, hombre, no es ahí una maravilla, las actuaciones están bastante bien, no sé cómo las ves tú, pero hombre, vemos esta profundidad en algunos diálogos, ¿no? Lo cual no tiene Viernes 13, podemos destacar ahí. Sí, tiene ese elemento que los personajes no son tan planos como en Viernes 13. En Viernes 13 los personajes tienen unas conversaciones mínimas, por no decir inexistentes, sí, y son completamente reemplazables. Aquí pues ya tiene un poco más de juego. Y creo, aunque esta película se criticó y hasta a lo mejor se llegó a denunciar en la época y todo, que se dice que es un plagio de Viernes 13, de la segunda parte, me parece. Sí. A ver, Jason y este personaje, después de ser quemado, se parecen bastante. Esa cara y toda deforme, tal, no sé qué. Y realmente el argumento, la premisa principal de la película se parece bastante. Pero aún siendo un plagio, para mí es mejor que Viernes 13. No sé si para ti también. A mí esta película me convence más que Viernes 13 y tiene un elemento que le supera bastante, que es el suspense. Viernes 13 no tiene suspense. Es un mata-mata, como decimos. Es matar y matar y matar. No juega con el suspense, no juega con las sombras. Con el Esta película consigue incluso la atmósfera esa que no tiene Viernes 13, ¿no? Porque al fin y al cabo lo otro es un killer count, por así decirlo, ¿no? Hay una cuenta de asesinatos y sin más, no hay mucho trasfondo. Pero aquí antes de producirse los asesinatos te das cuenta de que hay esa música, ese suspense, incluso en algún momento en que la música desaparece, incluso quedas muy bien.
de fondo, ¿no? Da hasta mucha tensión. Y luego la historia también, que hombre, que no es esperable que un slasher que, bueno, vale, la historia no es el trasfondo, lo más importante de los personajes, pero aquí, bueno, podemos tener una idea de cómo son estos universitarios que están muy cachondos y salidos. Es una historia de venganza, básicamente. A este tío, como decías tú, le hacen esa novatada, esa broma, prank, como le llaman los americanos, una broma que sale muy mal. El tío arde, por eso se llama The Burning, la película, la quema. El tío se quema por completo, tiene que ir al hospital y ya creo que tenía alguna tara o alguna discapacidad mental o algo antes de ser quemado, porque ya le veía la cara y los gestos Sí. y algo tenía. Y ya a partir de este suceso, eso se agrava todavía más y nos encontramos con un personaje completamente vestido de negro, tapado, porque tampoco quiere que le vean su fealdad y que no habla en toda la película, como Michael Myers un poco, ¿no? Sí, de hecho lo comentabas tú, creo que la película decías que tildaba por momentos la música planos, incluso más próximos a Halloween, ¿no? Daba esa sensación de que ahí cogieron cosillas de por medio y bueno, después eso, el plano en primera persona está muy claro, ¿no? Que se ve la máscara ahí, que está mirando, que se ve que hasta que le cuesta mirar al hombre, ¿no? Por cómo lleva así ese traje. Y, hombre, la película yo creo que más influencia tiene Viernes 13. Lo que pasa es que esta está mejor enfocada para mí. Y para ti creo que también. Por el tema de que no es una película rápida. De hecho, es lenta al principio. Tú te preguntabas dónde están las muertes. Porque claro, vienes de Viernes 13 o de otro tipo de películas así. Ya te esperas un mata-mata. Al principio creo que tenemos una muerta así de allí en un motel, me parece, que sube junto de una chica de compañía, ¿no? Un poco más. Hasta Sí, que después coge ritmo. ahí a lo mejor tarda 45 minutos en la primera muerte. Luego sí que se suceden un poco de forma rápida y luego juega mucho con eso, del acecho, estar entre los árboles, entre las plantas. También hay que decir que es en un campamento, como Crystal Lake, se llama no sé qué Lake también. Y son jóvenes del perfil de los de Viernes 13, el entorno es prácticamente el mismo, no sé si usarían el mismo decorado. Yo creo que Y va está sucediendo, reciclado, sí. Sí, porque hay van una escena que sucediendo es... cosas muy Sí. semejantes, ¿no? Pues los más chulitos, pues obviamente se cumplen los clichés del slasher, aunque no hay una final girl, eso ya hacemos un poco de spoiler, sino que son dos chicos, pero se van cumpliendo los clichés, ¿no? Los más chulitos, los más guays tal, pues van siendo los primeros que caen. Prácticamente cuando uno va viendo la película ya va sabiendo quiénes van a ser los primeros en morir y quiénes van a ser los últimos y a quiénes se va a dirigir él. Y luego también lo que decías de la música no es que solo se parezca a la de Halloween por momentos, sino que en muchos momentos se parece muchísimo a la música de Zombie 2 de Lucio Fulci. También. Incluso un poco el metraje a veces cuando También ponen podríamos hablar de esos, la influencia esa. sí, esas cámaras Esos subjetivas planos. en primera persona, Sí. se ve sucio, vaporoso y tal, recuerda mucho al montaje del Italo Terror, ese montaje sucio, La atropellado fotografía así de pobre. cualquier manera. Sí. De hecho, cuando empieza la película podemos ver ahí una escena de la calavera con los gusanos. Ya eso es lo primero que ya te recuerda al cine este de Fulci. Y después el tema también de las muertes, ¿no? De cómo los personajes representan la muerte, ¿no? Cómo se va muriendo y tal, es muy estilo Yalo. Y yo creo que es una película que también, que o no, tiene influencia. Por lo menos en 3 o 4 películas de Fulci de la época. Ya estaban muy presentes, de hecho. Sí, el tema de la sangre es muy roja, es una sangre muy artística, muy del Giallo y muy de Fulci. Esa sangre que sale así a borbotones, eso es muy típico del terror italiano, del Giallo y sobre todo de Fulci. Luego la calavera con esos gusanos, eso es totalmente fulciano. O sea, yo cuando lo vi dije, esto es Zombie 2. Y la música por momentos, es que sí, es que es completamente igual. Pero bueno, sí que tiene bastantes reminiscencias de Viernes 13, pero bueno, vuelvo a repetir, a mí me parece superior. Y luego sí que decías tú, comentabas un tema, y es que estás acostumbrado en toda la película a escuchar una música de fondo, incluso escuchaba unos sonidos un poco raros, como de un taller o algo así, siempre se escuchaba Sí, un ruido lo que así pasa es raro que de yo creo fondo. que esta música te la meten en toda la película, no te da ese suspense y tal, pero llega un momento en que ya tú te adaptas a ella.
entiendo, ¿no? Tienes un agotamiento con esa música, entonces ya no te produce lo mismo que al principio. Vale, pues al final innovamos y te metemos este giro sin la música. Y es lo que te da también eso que te produjo a ti, tensión. Claro, es que es lo que el momento ese fue el que más tensión genera en toda la película. El único momento en el que no hay música. Y es un silencio sepultal en el que tú estás pensando que va a pasar algo. Pero no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, hasta el momento en el que pasa. Luego juega muy bien con la oscuridad también. Y luego, a ver, ¿qué más podemos decir de esta película? Cine de exploitation, ¿no? Muchos desnudos así sin continuamente, ¿no? Incluso escena en la ducha, otro hay una chica teniendo relaciones con el chico allí en el bosque. Sí, Se toman bastantes libertades, ¿no? Dentro de lo que es una cinta sí, es un de slasher serie B, ¿no? un slasher al uso, un slasher 100%, o sea, hay una historia de venganza de un tío que se vuelve loco por un episodio traumático y va a un lugar donde hay adolescentes o universitarios pasándoselo bien con drogas, practicando sexo Sí. o intentándolo, y lo que hace es pues a matar. Que Me esto, yo llama la cuando estaba atención viendo la que... película... Sí. No, No, decía que me llamaba la di. atención de que, por ejemplo, tú no vistes, creo que Madman, otra película de No, este no la tipo de llegué a ver. campamentos y tal. Bueno, pues cuando se rodean en torno a lo que es la hoguera, empiezan a contar la leyenda de este hombre que fue quemado, ¿no? Y en Madman ocurre lo mismo, ¿no? Cuenta la leyenda de Marcel Loco. La verdad es que están claramente entrelazados estos filmes. Eso es un poco el tema del metacomentario, ¿no? Que ya lo tiene la película en sí mismo. Que la película se cuenta a sí misma. En esas hogueras donde se reúnen los jóvenes, pues se cuentan. Pues aquí hay un loco que hace esto, que hace el otro, que hace no sé qué. Eso pasa en Viernes 13 también. Y pasa en Halloween también, sobre todo a partir de la 4, que la película se empieza a contar desde sí misma. Y eso, bueno, la verdad tiene bastante... Bueno, Halloween es más el hombre del saco, aquí serían otros... Bueno, otros asesinos diferentes, pero lo que sí es que es un slasher al uso, 100%, o sea, si uno quiere definir slasher, pondría esta película, creo yo. Aunque es un slasher, aunque sea del 80, es un slasher que tira mucho al giallo, porque tiene un uso, como dije, muy artístico de la sangre. La imagen que tienes tú detrás es una pasada, o sea, si usaron eso de portada, con las tijeras de podar, que es original, ¿no? Que usan unas tijeras de podar para matar a sus víctimas. Y eso, o sea, la imagen está muy bien hecha, es una pasada. Y luego el tema de, pues eso, como decíamos antes, de la sangre, de eso, que se vea muy gráfico lo que está pasando, que se vean las muertes bastante gráficas, que la verdad lo son. No son muertes increíbles, porque no hay una sofisticación increíble, pero bueno, el slasher es así, los asesinos slasher no son sofisticados, te meten un pinchazo y ya está. Pero sí que son muertes duras y muy gráficas, que se ve cómo le clavan aquí en el cuello las tijeras o en la cabeza o en donde sea. Y luego también se ve ese tema de ese color rojo de fondo, ¿no? Que decías tú todo el rato, este rojo, nada, no sé qué. Sí, lo de que te aparece la introducción hasta el rojo tras el corte de una escena a otra, es algo que es como, no sé si lo habíamos comentado, en esos colores tan vivos, ¿no? De Freddy Krueger, ¿no? Por ejemplo, en Pesadilla, ¿no? El rojo que crea eso en el espectador, ¿no? En la visión. Eso es algo que, hombre, que aquí Pesadilla no estaba, pero por lo menos parece que tuvieron la idea interesante de aplicarlo en la película, ¿no? De crear eso por lo estimulante que es el color, los tonos rojos. Sí, te crea una angustia al ver la película. Y tira mucho también por el diálogo, que utilizaban fondos de diferentes colores para transmitir diferentes emociones. Ejemplo perfecto de ello es Suspiria. Y luego el personaje, la forma que tiene de vestir y demás, decías tú que te recordaba mucho a Freddy Krueger. También, efectivamente, sí. Es el tema de proyectar así ese sombrero, ¿no? De fondo, incluso en algunos pósters de la película. Parece que estamos viendo a Freddy Krueger, pero no, es aquí el personaje de la quema. El traje está muy bien, la verdad, con los guantes, con esa chaqueta larga y el sombrero, la verdad. Y sobre todo, para mí, yo quería destacar la muerte que sale detrás mía, porque me parece algo totalmente que me dejó boquiabierto. A ti te dejó boquiabierto lo que era el música, ¿no? Pues a mí la muerte esa que se produce allí, son varias. Y se eleva con las cuchillas de una manera bestial.
impresionante, la verdad. Que todavía a día de hoy siga dando lo que producía a los años 80, parece tremendo. Sí, se eleva como que se forma una sombra, ¿no? Con las pinzas, Una o sea, con sombra las hacia tijeras arriba y ¡bumba! y comete tres Sí. muertes muy gores, sí, allí. Y luego también el tema un poco macabro del personaje, porque cuando tiene esa barca toda llena de cadáveres y se acercan allí, los tiene ahí flotando en la barca, tal, bueno, eso es macabro totalmente. Luego hay alguno por ahí flotando por el agua, pero luego hay otro tema y es que aparte de que este personaje sea un tío que se revela del bullying que le hicieron y quiere arrasar con todo y le da igual quién sea, porque las personas a las que él va a matar no tienen nada que ver con lo que pasó. O sea, que a lo mejor una, creo, o dos, pero las demás no tienen absolutamente nada que ver y a él le da igual, él va con todo. Sí. Tiene la rabia está ahí que va con todo. Es muy Jace, ¿verdad? Sí, pero luego Sí. a la vez es como una forma de hacer justicia poética, porque obviamente no se puede hacer justicia a un abusón matándolo con unas tijeras, pero es una forma de representar un poco la justicia poética a aplicar sobre las personas que hacen bullying también, porque no es solo que le hagan bullying a él y que acabe como acabó, con la cara toda quemada y desfigurado, sino que en un momento de la película se ve como las propias personas que están allí en el campamento se hacen bullying entre ellas, ¿no? Este chaval rubio tan asqueroso que lo ves 2 minutos y ya quieres que se muera o que se caiga a un pozo, que le pase algo, porque es insoportable. El típico chulito guaperas de las películas Son interpretaciones que hoy en día no podrían mostrarse en el cine. Sí, porque hoy en día eso Incluso no las existe. versiones uncut. Sí. Pero ese tipo de personajes hoy no existen, no se representan con nadie, son personajes de otra época. No, existir existen, pero lo que pasa es que están Pero no son tan apartados clichés, tienen más mezclas, no son tan clichés como aquella época. Y por eso es lo que yo digo muchas veces, de que estas películas permiten por lo menos mantener más naturalidad, también hay que decirlo, ¿no? De cómo actuarían igual ciertas personas, ¿no? Individuos en su estado real. Sí, y luego está el tema también de la psicosis que genera pues la posibilidad de que esto acontezca, ¿no? Porque en Estados Unidos esto está a la orden del día, no lo hacen con unas tijeras, pero lo hacen con una escopeta o con una metralleta. O sea, aún hace poco hubo un tiroteo, hace una semana o así. No son son unas tijeras muy largas. Yo entiendo que si el hombre era conserje, pues me lo imagino podando ciertos tipos de árboles, plantas, sí, ¿no? claro. Tijeras que posiblemente utilizara de eso. Claro. No, si las tijeras cortan y te matan, eso está claro, pero digo que sí, pero estas son muy largas. Lo que pasaría más bien hoy en día, lo que está pasando son tiroteos, no gente que coja cuchillos o tijeras y se ponga a matar a 40 personas. Seguro que lo hay, pero digo que en Estados Unidos estas cosas están pasando y que estas películas slasher, que eran ficción, eran películas, pero aparte yo creo que a lo mejor tienen algo detrás. Como que realmente tienen un aviso a la sociedad de que cuidado que esto puede pasar, que no es una broma. O sea, hago una película con esto, pero esto está aquí, no es un cachondeo. Sí, más teniendo en cuenta pues, todo en los años 70, 60, ¿no? Todos tipos de asesinatos que había, mucha gente no tenía acceso a un arma, ¿no? Entonces lo primero que pillaban era eso, un cuchillo, unas tijeras. Eso sí, que de las tijeras, por ejemplo, las anteriores películas todas vienen de cuchillos, si te fijas, ¿no? Aquí por lo menos le han metido un toque especial, ¿no? Es un arma distintiva. Sí, es un poco una referencia a la jardinería también, el asesino jardinero, conserje, porque el tema del cuchillo sí que estaba muy explotado, la verdad. Sí. Le digo que mantiene eso, la esencia de la silueta negra, en este caso apuñalando con las tijeras, ¿no? Como se ve ahí en lo de la barca. Eso es muy... A mí esta película también me recordó... Perdón, no sé si dijiste algo que se medio cortó. No, que va. Sigue. Ah, vale. Nada, que me recordó mucho, no sé si a ti también, alguna escena de Black Christmas. Porque si te fijas no se ve en ningún momento al asesino cuando está cometiendo los actos asesinos. Sí que se ve en otros momentos, pero cuando está en el meollo de la cuestión, en el desenlace de la película, cuando se cometen todos los asesinatos, no se le ve nada, ni una parte del cuerpo. Bueno, se ve un momento una cosa, pero no es muy significativo. Sí, está bien oculto, la verdad. Y por lo menos eso, aunque ya sepas quién es el asesino, pues le da un toque misterioso, ¿no? Que es lo que busca la película, ese toque.
Por ejemplo, había otra película, creo que era Intruso en la noche, donde desgraciadamente no solo conocemos al asesino, sino que sabemos cómo es ya con la silueta, todo ya lo está muy mal, la fotografía hacia él. Sí, esa película no es muy diestra, pero bueno. Tuvo una buena publicidad, salieron dos grandes actores en ella, aunque Sí. salieron bastante poco, que son Bruce Campbell Es eso y la Sam película. Raimi, Si no ¿no? hubieran salido esos actores, no, posiblemente no hubiera tenido ni la recaudación ni la nota tan alta que tiene. Claro, en esta eran actores más normalitos que estaban empezando Sí. y aparte bueno, ¿cómo se dice? Te demandan por plagio, bueno, te acusan de plagio de otra película que está en el top y eso pues al final explota y no te deja avanzar como querrías avanzar. A mí me convence más esta figura que la de Jason, por ejemplo. Si hubiese en un universo paralelo, Viernes 13 estaría hecha con The Burning, sería The Burning 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 20, y Viernes 13 sería la película que se quedaría en la papelera. Porque a mí realmente me gusta más, si tengo que Sí. ser sincero, me gusta más esta película, que ya lo dije 4 veces. Yo creo que tiene entidad propia esta película, es la palabra. Viernes 13 no. Por ejemplo, podríamos decir que Viernes 13 partió de esta, pero no es así. Obviamente porque Viernes 13 es anterior, pero bueno, realmente lo que se hizo en Viernes Claro. 13, Sean Cunningham quería hacer la película más terrorífica de la historia. Y lo que hizo fue terrorífico. Bueno, de aquella manera. No consigue tampoco la tensión y la verdad es que el mérito de la película es haber sorteado la censura, eso es lo que hay que decir, y haberse proyectado en más salas de las que merecía igual en Viernes 13. ¿Sabes el Eso es lo elemento que hizo que sí. Viernes 13 sea recordado. ¿Sabes el elemento que yo le veo a Viernes 13 que sí queda muy mal rollo? Esos susurros que se escuchan muchas veces cuando va a asesinar, que se escucha no sé qué. Eso sí que es un elemento que da tensión, pero lo demás, absolutamente nada. Entonces, Phantom y yo estamos de acuerdo en que The Burning es el hermano, Infravalorado. el hijo pródigo de Viernes 13. Sí. Totalmente. El hijo Se ha desheredado, pero llevado, superior. se ha llevado palos por haber intentado decir que bueno, que era un plagio y no, y eso y tal. Pero bueno, yo creo que la película, repito, lo que tiene es entidad propia. Vale, entidad propia. Y ya, bueno, llegados a este punto, bueno, a informar también de que es de la Miramax, de la productora, que es la que sacó Eso, Tarantino sus películas más potentes, ¿no? sí, si quieres hacemos así una pequeña conclusión, a pesar de que lo que ya dijimos, Sí, ¿no? sí, claro, claro. Yo ahora recordar solo eso, que es de la Miramax Pues eso. y eso. Sí. Considerando que tiene una entidad propia, una atmósfera agobiante, o a pesar de tener una fotografía cutre, porque hay que recalcarlo eso, le da un encanto especial también, esa fotografía mal hecha. Tiene ese atractivo, pues digamos, un icono, el hombre ese de las tijeras, ¿no? El conserje, es un antagonista bastante atractivo, por así decirlo, ¿no? Un final box tal. Y yo creo que es película reivindicable, infravalorada y que es recomendable para todo aquel que le guste el slasher y por qué no el terror a la gente. ¿Qué nota le darías en tu escala slasher? Siendo Halloween un 10, a esta Un ¿qué nota le 6, darías? Un 6. ¿Y a un Viernes 6 y 13? medio, 7. 6 y medio, 7. A Viernes 13 le pongo un el suspenso y el aprobado. Pues entonces A sí la que merece la pena. Yo nada. primera, a la primera de Viernes 13. Sí, a la primera. La segunda le pondría al menos. Y le Bueno, doy no, eso porque a pesar de ser una película mala, se han inspirado muchas películas en ella, lo cual eso hace que no haya sido tan mala como parece, ¿no? sí, Que ha efectivamente. levantado, que han hecho que muchas películas que iban a ser igual peores hayan sido mejores gracias a Viernes 13. Sí, nada, yo decir eso, que a esta película, si al que le guste el slasher, al que le guste este tipo de terror, con mucho movimiento, un terror bastante sencillo, que no hay que pensar excesivamente, no son películas densas como El Exorcista, como, yo qué sé, como podría ser El Resplandor o película o Poltergeist o tal, que hay que estar atento para entenderla bien. Son películas que, bueno, se ven, te da un poco de susto, un poco de mal rollo,
Lo peor de todo es que pienses que esto pueda pasar de verdad, porque son películas entre comillas realistas algunas, o sea, Viernes 13 no, porque es sobrenatural, pero esta película es algo que podría pasar perfectamente. A lo mejor no mataría tanta gente, pero mataría menos. Es más, hay una anécdota que no sé dónde la escuché, que en el año en el que, no sé si me la contaste tú, Phantom, en el año en el que salió Viernes 13, la 1 o la 2, que las reservas de niños y de adolescentes de campings en todo el mundo disminuyeron una barbaridad, pero una barbaridad, no sé si un 50%. Creo que no fuiste tú, ¿no? O No, si no la la vi en conté algún yo, vídeo pero por me ahí. parece muy interesante y que sí, que y lleva razón, Habían, desde luego. habían descendido muchísimo. Y eso, No, y que también por eso, que también puede haber gente que cometa, ¿no? Después de inspirarse con las películas, ¿no? Es decir, ¿por qué yo no puedo hacer lo de la película así? Pues, está bien claro, claro. pensado eso, la verdad, sí, sí. Y eso, que es un tipo de películas de este estilo, un slasher, una película rápida para ver sin pensar demasiado y para sentir un poco de tensión, de mal rollo y demás, sin pensar demasiado. Y lo más gracioso del slasher es que aunque a nadie nos guste matar ni ser asesinados, a veces vemos algunos personajes que en la película decimos, este quiero que muera ya. Eso es algo que a mí me hace pensar bastante. ¿Por qué quiero que muera una persona en una película? Porque Si te pones realmente dentro del es una asesino por persona. momentos. Claro, No te das cuenta, pero te metes dentro del asesino, tú. Todo el mundo, vamos, los que ven la película. efectivamente. Y bueno, nada, creo que queda bastante analizada esta película de Burning, recomendada del año 81. Y pues es todo por hoy. Y en una semana, en 2 semanas, una cosa así, haremos un análisis, creo que va a ser de Intruso en la noche, y no hablaremos tan positivamente de ella. Hablaremos, diremos cosas bastante más negativas, la verdad, porque es una película que a mí personalmente me decepcionó muchísimo. Prometía de todo y me decepcionó. Esta de Burning prometía nada y todo lo Nada, contrario. nada. Sí. Y eso, hablaremos de ello. Nos veremos también el domingo, que haremos un especial del Señor de los Anillos y alguna cosilla iremos subiendo por ahí. Así que gracias, Phantom, por estar con nosotros y hasta la próxima. Venga, un placer.